como un equipo allá lejos, ¿no? También suma una mirada diferente, ¿no? Un lugar donde pone la cámara, por ahí diferente. Un otro con esta distancia cultural también, que a mi punto de vista está enriqueciendo, pero seguramente genera algún tipo eh, bueno, de esto, tengo un material que de alguna forma es o no el que esperaba. Y pensaba eso mismo también con respecto a esto que vos decías. Bueno, uno trabaja con una entrevista es algo vivo, es algo donde vos no esperás exactamente, o vos podés incluso, ¿no? Eh, Pensar una serie de preguntas, pero las respuestas y la conversación, aún en estas cosas mucho más esquematizadas, fluye y aparece esto que vos decís, ¿no? Por un lado, algo que vos dijiste, pensaste como una súper pregunta, porque no por la pregunta en sí, sino porque no, me va a contar tal cosa y por ahí queda totalmente deslucido, y por ahí otra pregunta que no esperabas que fuera eso, revela una narración, una riqueza inesperada. Eh, Me pasa que te quiero contestar con cosas que tienen que ver con lo práctico absoluto y algo que tiene que ver con la mirada. Trabajar con un equipo en la otra punta del mundo, con idioma, cultura, realidad concreta, o sea, mientras que los bombardean. O sea, pensá esto, yo estoy en Boedo, con mi conexión de internet, el contexto de unión de estos equipos es absolutamente distinto en cada lugar. Obviamente se les dio el material traducido, se les puso referencias de cómo queríamos mostrarlo, pero más allá de que hay una predisposición maravillosa y que la verdad que fue de mucha calidad también lo que hicieron, ocurre esto. Nosotras queríamos o partíamos de la idea de contar cómo es que una piba, porque la periodista empezó con esa premisa, Emilia Arbeta, ¿cómo es que una piba de mi misma edad, una otra posible yo que vivió en la Argentina, de repente deja todo, casi en un apostolado, porque además dejan pareja, no tienen hijos, no tienen, y se va a la otra punta del planeta a defender la revolución de otra gente? O sea, ¿por qué? ¿Qué le era propio a ella? ¿Qué le pasaba? O sea, fue partido de no entenderla, ¿sí? Ella decía, me cuesta tanto entender la cabeza de Alina, porque además la conoció y ella tuvo... Esa era la premisa. Nosotros diciendo, no entendemos por qué, no diciendo eso, pero nuestra pregunta de base, ¿cómo es que se fue allá? No entender. Parte de lo que pensábamos es, bueno, que un espectador, ¿por qué se sentaría a verlo? No porque está bárbaro lo de los kurdos, sino porque ¿cómo es que en Argentina, que estudia antropología y medicina, termina allá? Pero para las kurdas y el equipo que filmó, la premisa, por más que se la digamos, no es esa. Es contar su revolución y es contar su momento. Entonces también ese material tiene una carga política y una potencia de denuncia, de construcción, que también cuando viene es una impronta absolutamente válida y viva, vivísima, que nosotros tenemos que encontrar la manera de incluir, y nuestra pregunta, que era tan chiquitita, se tiene que abrir sin convertirse en un documental de las kurdas, porque si no tampoco es, ¿entendés? Es como, es interesante eso. Y queda en manos tenemos, porque el proyecto nació nuestro, que no siempre las experiencias son así, no siempre nacen por la motivación de un guionista. Entonces, aunque en la práctica la cadena del guión es como que esta película ya a mí no me pertenece, y cuando se estrene va a decir de María Laura Vázquez el documental, ¿entendés? La verdad es que el documental nace porque leo una nota y me junto con una guionista que me dice no hagamos una serie, hagamos un documental, y hemos mantenido una relación y cuidamos mucho que la relación sea que estamos, porque aunque hay algo que llega a las manos ya de la instancia de la dirección,
quiero estar ahí, ¿viste? Estar cerca. Por eso hablé de lo afectivo también. ¿No? Hay proyectos que me encantan, hay proyectos que me divierten y otros proyectos que se me va el estómago directamente ahí. Y es muy distinto cuando preguntabas cómo son las entrevistas y lo que aparece. Las entrevistas estas son entrevistas de profundidad en general, son entrevistas donde tratás de que el concepto tiempo se corra un poco y que nadie tenga la sensación de que se tiene que ir rápido y que es media hora, no sé. La directora tiene que lograr eso, porque vas a hacer un retrato de personaje y necesitas llegar a ciertas cosas que no te las da simplemente una pregunta detrás de otra. Te las da haber comido antes y haber llegado y y contar algo de que vos tenés hijos y que no sé, todo eso se construye de una manera llena de sutilezas, digamos, ¿no? Y nosotros aparte, yo estoy ahora, formo parte que me sorprendió a mí misma porque yo venía a hacer contenidos de divulgación, contenidos que llevan tiempo de maceración, de desarrollo, donde otro había trabajado el contenido para dármelo y yo trabajaba la idea audiovisual, o sea, como trabajos de otro tipo de cadena. Y el año pasado me llega por un compañero guionista también que se había quebrado y no podía agarrar un trabajo, me recomienda, mira, vos por ahí podés, para hacer un documental para Encuentro, voy, me reúno con la productora, empezamos a armar eso, pero me dicen, pero mientras que se va agilizando ese proyecto, ¿nos podés dar una mano con un programa que sale en 15 días por TV Pública? ¿Entendés? Yo no llegué ni siquiera, porque así pasan las cosas, ¿no? Vos estudiás, haces el currículum, lo pones en LinkedIn, lo subís a no sé qué, y después los trabajos llegan porque alguien trabajó con vos, porque alguien te conoció, porque alguien, casi siempre, ¿no? Y que había como que encontrarle un formato. Y estaban saliendo al aire en 15 días. Y entonces es un guión, lo que hago yo es un guión, el programa es una crónica documental, periodística, una crónica periodística. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí no está corrido, esto lo digo no es de la teoría, vos me vas a perdonar, pero el realizador no, está corrido de la pantalla, está corrido de la narración en general. Nosotros dentro del documental de Lejerín no vamos a estar, no estamos presentes, no estamos, por más que pueda aparecer alguien, no está presente, no forma parte de la narración. En cambio, en la crónica periodística es tal y tal, van a contar esta realidad, este tema, a buscar. Entonces, el planteo era, el programa es un programa de crónica periodística, donde los periodistas y la periodista, el periodista van a estar presentes, pero no son estrellas, y en realidad deberíamos estar escuchando varias voces, varias aristas de un tema con testimonios encontrados, o sea, testimonios que pudieran dar algún tipo de cruce de visiones. Entonces, hay una cantidad de generación de contenido de la conductora o el conductor pueden estar diciendo, bueno, estamos llegando a... eso no está guionado. La estructura ahí, que la fuimos creando, porque yo no la había hecho nunca, estamos hablando de un programa por semana que puede ir de represas a litio, a fumigaciones con agrotóxicos, a trabajo precarizado de las aplicaciones de reparto. O sea, yo la verdad es que voy saltando de un tema a otro. Hay un laburo de periodismo que consigue en algunas notas de referencia, que yo charlamos sobre cómo lo querríamos contar, charlamos, te estoy diciendo que son un par de horas en las que charlamos, esa velocidad de tiempo a mí me cambió la cabeza porque no tenía nada que ver con lo que venía haciendo, y yo estructuro una sinopsis, que es donde, bueno, ¿qué es lo que tendría que contar el capítulo? ¿Qué voces o visiones se encontrarían? No sé, gente de la comunidad, un trabajador, no sé qué, una trabajadora un representante del Ministerio de Trabajo. Las locaciones posibles, o sea, si vamos a viajar, porque el programa también se proponía salir todo lo que se pueda de capital, a veces cuesta muchísimo, por cuestiones económicas y de tiempos. Y después genera una escaleta,
Yo al principio intenté generarles un guión, pero la verdad es que era ridículo, no estaba, entonces genero una escaleta, que es la antesala del guión, en los materiales de guión, ¿no? Es un, un orden posible de cómo podría fluir un contenido con una información básica. Entonces yo pongo una primera secuencia de inicio en la que vemos, y ahí aclaro concretamente, aclaro que veo dron, que veo tal cosa, pero una primera secuencia, un momento documental con sonido real en el que veamos cómo se mueve yo, una primera secuencia de entrevistas donde se desarrolla y ahí aclaramos el contenido que se va a desarrollar. Entonces, con esa escaleta, los periodistas que están haciendo la producción van a generar más todo lo que charlamos antes, una cantidad de preguntas, que es el cuestionario con el que van a ir a cada situación. Y después eso llega a Isla. Entonces, ahí el contenido de guión, o sea, la necesidad del guión, por la rapidez y la inmediatez, se volvía como, necesitaba ser más básico y más directo. Y sí escribo todo lo que entra en contenido de off, o sea, todo lo que las voces de los locutores de los conductores sobre imágenes, y esos momentos en los que la periodista o el periodista están detenidos frente a la cámara y hablan y tiran una información, porque acá más de 1 millón y pico de personas forman parte de eso, pero entonces, ¿por qué? Eso está escrito. Ellos en general se lo más o menos aprenden, pero la idea es que lo digan blando. Bueno, entonces la experiencia de guionista ha sido totalmente distinta para mí, un ejercicio que a los 48 años cuando me llamaron, fue como, mirá, a la altura que estoy aprendiendo algo, ¿no? Porque pensé que ya me sabía medio como de taquito las formas de guión. Divertido.